Cordial saludo. Los estudiantes Wilder Mostacilla, Carlos Albornoz, Jair Parra y quienes habla Rubén Lotero, estudiantes de pregrado en Derecho del Politécnico Gran Colombiano, les hablaremos en el presente video sobre el proceso de deslinde y amojonamiento. En el marco de esta exposición hablaremos sobre quiénes son partes, cómo se estructura la demanda, cuáles son sus anexos y cómo se da el traslado, la diligencia de deslinde y amojonamiento como tal, los trámites de las oposiciones y las mejoras. Deslinde y amojonamiento. El proceso de demanda civil de deslinde o amojonamiento consiste en la separación que se hace fijando los límites de predios respectivos a los vecinos. Las propiedades deben estar claramente identificadas y separadas por las demás para tener claridad dónde empieza y dónde termina la propiedad de cada individuo. Cuando esto no esté claro, se requiere hacer el deslinde respectivo. La fijación de los linderos implica la marcación de estos para identificar física o materialmente que se conozca como amojonamiento, que es colocar o determinar la señal que marca los linderos. Para ello pueden servir rocas, vías, edificios, cerros, corrientes de agua y árboles, etc. Vamos a hablar de las partes y mediamente tenemos claro y debemos de tener conocimiento de que cuando exista discusión respecto a los linderos de un terreno o propiedad, los afectados o interesados pueden recurrir a donde un juez para que mediante sentencia fije los linderos que correspondan a cada parte. Esto lo conseguimos en el artículo 400 del Código General del Proceso. Por las partes tenemos, ¿quiénes son las partes en el proceso? Tenemos el demandante y el demandado. Por la parte del demandado tenemos al propietario pleno, el nudo propietario, tenemos el usufructuario, tenemos el usuario habitador, el comunero, tenemos el poseedor material siempre y cuando tenga más de un año de posesión. El demandado. Naturalmente, se debe demandar a los dueños de los predios colindantes cuando quienes discuten un lindero, cuando ellos discutan un lindero, se discute por un predio, por un lindero, se realiza esta clase de demanda. Esto lo contempla el artículo 400 del Código General del Proceso y lo señala en su inciso 2. En su inciso segundo, que dice, la demanda debe ir dirigida contra todos los titulares del derecho real principal sobre los inmuebles objeto de deslinde. Estos titulares de derecho real sobre este inmueble deben de estar inscritos en el registro de instrumentos públicos. Estos deben de estar inscritos en el registro y sabemos que son los propietarios, los comuneros o usufructuarios, los acreedores hipotecarios, los acreedores de anticresis, el fiduciario, el poseedor y la servidumbre. Estos deben de conformar el litisconsorcio necesario por pasiva. Buenas tardes. Teniendo en cuenta el proceso de línea de amojonamiento en el artículo 401 y 402, debemos de tener en claro que son requisitos de la demanda de alineamiento, según el artículo 401, que habla acerca de que este proceso señala que el demandante debe expresar en la demanda los linderos que reclama de estos predios, donde se tiene que tener en cuenta el título del derecho invocado, cuando fuera el caso, y el dictamen pericial. Esos requisitos del artículo 82 del Código Penal del Proceso, donde dice que el juez al que se dirige, debe ir la demanda al juez al que se dirige, identificación y ubicación de las partes, identificación del apoderado, las pretensiones de los hechos, la petición de pruebas, el juramento estimatorio y los fundamentos de derecho, la cuantía del proceso, la dirección de notificaciones. Teniendo en cuenta también, se debe aportar con la demanda título del derecho invocado, certificada la situación jurídica del predio, dictamen pericial en el que se determina la línea divisoria, prueba siquiera sumaria de la posesión y los anexos que ordenan el artículo 84 del Código Penal del Proceso. Bueno, en el artículo 402 del Código Penal del Proceso debemos de tener en cuenta cuál es una respuesta a la demanda. Estas traen unas excepciones de mérito que deben presentarse.
teniendo en cuenta que debe haber un cumplimiento ante unos requisitos, y estos requisitos harán que la demanda sea admitida. El artículo 402 habla del traslado de la demanda y sus sesiones previas. ¿Qué tiene que ver esto? Habla sobre la cosa juzgada y la transacción, ya que estas solo podrán alegarse como fundamento de recurso de reposición contra el auto amisorio de la demanda. Una vez aceptada la demanda, el juez procederá a emitir auto que fija fecha y hora para la diligencia. En esta diligencia deberán asistir de manera obligatoria el juez, las partes, los peritos y los testigos que quieran hacer valer. En este sentido, una vez en el sitio, el juez procederá a recibir las declaraciones de los testigos, bien sean de las partes que están en litigio o las que el juez en su bien saber disponga. También podrá recibir las declaraciones de los peritos con el propósito de conocer la verdadera línea divisoria, pero también examinará los títulos que alegan las partes para conocer cuáles son los linderos registrados en dichos títulos. A partir de esto, el juez tendrá argumentos para tomar una decisión que podrá ser que encuentre que los predios no son colindantes y en virtud de ello emita un auto en el que declare improcedente la diligencia y por ende aquí culmine el proceso. Pero también podrá encontrar argumentos y podrá confirmar que las pruebas son verídicas y procederá a dictar una sentencia. En dicha sentencia fijará la línea divisoria, ordenará instalar mojones si es necesario, pero también ordenará levantar la medida cautelar que se haya registrado en los respectivos bienes y protocolizar el presente expediente que es objeto de litigio. Ese proceso de protocolización deberá hacerse a través de notario, el cual deberá entregar copia a cada una de las partes para que sea registrado en el registro de instrumentos públicos del bien y dejará a las partes en posesión de los terrenos con las líneas divisorias ya fijadas. Pero esta sentencia podrá presentarse oposiciones. ¿Quiénes podrán oponerse a la sentencia? Podrán oponerse las mismas partes que están en litigio y si se presenta de esta manera, el juez deberá proceder de acuerdo a lo contemplado en el artículo 404 del Código General del Proceso, el cual será expuesto más adelante. Pero también podrán oponerse terceros. ¿Quiénes son estos terceros? Son poseedores de manera regular o irregular que aleguen estar precisamente en posesión de los terrenos que están en litigio. Para esto deberán aportar siquiera prueba sumaria de esa posesión que alegan y solicitar los respectivos testimonios que deben estar presentes en el mismo momento en que se esté realizando la presente diligencia. En virtud de esto, de esta oposición, el juez escuchará los testimonios que alegan o que solicitan los terceros, practicará las pruebas que estos estén presentando, identificará a los ocupantes del predio que está en litigio y a lo cual se presenta la oposición de los terceros con el propósito de tomar una decisión de fondo que podrá ser admitir esa oposición de los terceros o perdón, inadmitir esa oposición de los terceros y dejar en firme la sentencia que ya había dispuesto. Si la oposición persiste, podrá incluso hacer uso de la fuerza para que la oposición cese, pero también podrá admitir esa oposición y para esto otorgará 5 días a los opositores para que presenten las respectivas pruebas y que el juez las pueda analizar y tomar una decisión de fondo. Doctor y compañeros, continuando con la exposición, les voy a hablar del tema trámite de las oposiciones, que está consagrado en el artículo 404 del Código General del Proceso. Entonces, si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde practicado, se aplicarán 3 reglas que están presentes en este artículo. La primera de ellas dice: dentro de los 10 días siguientes, el opositor deberá formalizar la oposición mediante demanda, en la cual podrá alegar los derechos que considere tener en la zona discutida
y solicitar el reconocimiento y pago de mejoras puestas en ella. Segunda regla. Vencido el término señalado sin que se hubiere presentado la demanda, el juez declarará desierta la posición y ordenará las medidas indicadas en el numeral 3 del presente artículo y ejecutoriado el auto que así lo ordene. Pondrá a los colindantes en posesión del sector que le corresponda según el deslinde cuando no la tuvieran, sin que en esta diligencia pueda admitirse nueva oposición, salvo la de terceros. O sea que únicamente en esta diligencia puede admitirse nueva oposición cuando sean de terceras partes. Esta está contemplada en el numeral 4 del artículo presente. Tercera regla. Presentada en tiempo la demanda, de ella se correrá traslado al demandado por 10 días con notificación por estado y en adelante se seguirá el trámite del proceso verbal. La sentencia que en este proceso se dicte resolverá sobre la oposición al deslinde y demás peticiones de la demanda y si modifica la línea fijada señalará la definitiva y dispondrá el amojonamiento si fuere necesario. Ordenará la entrega a los colindantes de los respectivos terrenos, el registro del acta y la protocolización del expediente. Si como consecuencia del deslinde, el colindante pierde mejora realizando en ciertos lugares del inmueble porque debe pasar a otro, este se encuentra en todo su derecho de oponerse a la entrega y dicha oposición puede realizarse hasta que le pague el valor de esas mejoras a esta persona. Esto lo encontramos en el artículo 405 del Código General del Proceso. Que a lo cual el colindante que tenga mejoras en zonas del inmueble que a causa del deslinde deban pasar a otro, podrá oponerse a la entrega mientras no se le pague su valor. Entonces, de acuerdo a la imagen, vemos que la sentencia se da por mejoras y habrá habrá un opositor, una oposición a la entrega de esas deslindas. Entonces, en la misma diligencia, el juez practica las pruebas y resuelve sobre la oposición. Si la declara negativa o positiva, declarando la negativa, negada la oposición, deja en firme la sentencia, y si la declara y la acepta, aceptándola, declarándola a favor, reconoce el derecho. Bajo el juramento valorará de un valor por estas mejoras y serán resueltos donde haya una inconformidad con la contraparte, que ésta se oponga, será resuelto por los peritos que estén presentes. Y después de esto, el juez procede con ese veredicto que dan los peritos, el juez procede a realizar la sentencia de dicha mejora, a ver a quién, por cuánto valor deben de retribuirle el dinero, ya sea en el proceso divisorio o en un proceso reivindicatorio. Muchas gracias.